Hola, bienvenidos un día más a mi canal si acabas de llegar. Mi nombre es Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro nuevo día y lo primero pues que entre la luz, correr las cortinas, eso es para mí un ritual. Y ahora me vais a ver que estoy sacando las hamacas. Ayer llovió muchísimo y tuve la suerte que volví a casa y me dio tiempo a guardarlas y que no se mojaran. Pero primero, antes de seguir, voy a comerme algo ligero y voy a ir al huerto porque seguro que con las lluvias, ahora vais a ver las rosas, con el sol se estropean. Entonces voy a aprovechar para hacer algún ramo y retirar las rosas que se han caído los pétalos porque así el rosal pues te da muchas más rosas. Las rosas no están en su mejor momento. Del sol y de la lluvia pues ya estaban empezando a ponerse algunos pétalos pues marroncitos. Lo que suelo hacer pues es retirar esa parte y aprovechar la rosa. La verdad que huelen divino. Y ya que estoy, pues voy a recoger pues tomillo que me habéis visto y romero, porque para la comida lo necesito y hay que venir al huerto y hacer una buena limpieza. Mirar con la lluvia cómo se está poniendo de hierba ya. Es increíble a la velocidad que crecen. Hay días que una pues no tiene planeado hacer nada y hoy es uno de ellos. No tengo planeado hacer nada en concreto, pero sin embargo son de esos días en los que siento que más cuido la casa. No porque tenga que hacer grandes cambios, sino por todas esas pequeñas cosas que pasan casi desapercibidas. Y es que después de la lluvia de ayer pues tocaba ir y mirar un poquito el jardín. Y mientras lo hacía pues pensaba que una casa pues siempre está cambiando. Hay temporadas en las que necesita más atención por dentro y otras en que el exterior reclama un poco más de mi tiempo. Cuando he salido antes al jardín he visto que las hortensias con el peso del agua pues estaban rozando el suelo. Es una planta que no me gusta podarla, me gusta dejar la flor porque la verdad es que dura muchos meses, pero cuando caen así al suelo sí que corto un poquito y hago pues un pequeño bouquet. Y es que si puedo pues cortar algunas flores del jardín y repartirlas por toda la casa, lo hago. No porque sea necesario, porque evidentemente pues una casa puede funcionar perfectamente sin flores, pero esos pequeños detalles cambian muchísimo cómo se puede sentir un espacio y a mí personalmente me encanta.
Os digo lo que le he puesto al jarrón grande porque es que me ha quedado espectacular. Llevan las rosas, luego le he puesto, pues para que coja volumen, que se vea llenito, porque no había mucha rosa, le he puesto pues la peonia, pero sin flor, solo el verde. Luego le he puesto algunas ramitas de lavanda. También le he puesto helecho, algunas hojas, porque el verde del helecho me gusta muchísimo. Y luego había una mala hierba que tiene como si fuera un plumífero, que eso lo que le da es movimiento. Y la verdad es que me queda precioso. Ahora lo veréis, que lo voy a poner pues en la mesa de los sillones de bambú. Hoy he alterado pues el orden de lo que suelo hacer, pero es que si quería cortar flores pues lo tengo que hacer a primera hora o por la tarde, cuando no esté dando el sol. Y antes de que saliera pues he dicho, primero me dejo hecho eso, pongo bonita la casa, que huela bien y ya como que te apetece, ya tienes otro ánimo pues para hacer las cosas de casa. Lo que voy a hacer pues es una limpieza muy ligera, simplemente pues para mantenerla el fin de semana, porque el fin de semana pues no dedico mucho a limpiar, simplemente pues hago una repasada rápida y así tener tiempo pues para disfrutar de hacer otras cosas. Lo que sí que haré, pues si tengo algo en medio, como por ejemplo esa pila de ropa que la dejé ayer doblada y no la coloqué, pues aprovecho y la coloco y luego aparte como he ido lavando los textiles, pues hay algún cojín que ya está seco, pues coger y ponerlo. Son cosas que son fáciles de hacer y ya me olvido. Y es que son gestos pequeños, pero que para mí marcan bastante la diferencia. Y lo mismo pues se podría aplicar a la cocina. Preparar algo casero lleva más tiempo que abrir pues cualquier cosa ya hecha, eso sí que es verdad. Pero también pues es esa forma de cuidar a mi familia que disfruto mucho.
Ya sabéis que me gusta cocinar desde cero. No todos los días hago recetas elaboradas, ni mucho menos, pero cuando puedo pues me gusta dedicar un rato a preparar la comida con calma. Hoy para comer voy a hacer fajitas. Esto que veis es pollo troceado y lo he puesto a marinar. El sazonado pues lo he hecho yo. Se podría utilizar pues el que te venden en el supermercado. De todas maneras os voy a dejar todo en descripción. Cuando he dicho que iba a hacer la comida desde cero, voy a hacer yo las fajitas. ¿Se podrían utilizar las de supermercado? Por supuesto, pero la verdad es que están más buenas las caseras. Hay muchísima diferencia. Este tipo de comidas que pones muchas salsas y pones cuencos en mitad de la mesa y que vamos comiendo y cogiendo, no sé, te invitan a hablar, a charlar, es como una comida más distendida, más relajada, más familiar. Ese tipo de comidas son las que más me gustan, las que más disfruto. Pero volviendo al vídeo, voy a preparar tres salsas. Esta de aquí es de tomate. Apuntárosla porque os va a sorprender. Yo creo que de las tres, la que es más, como diría, más sabrosa, más distinta a lo que hemos podido probar sería esta. Yo cuando tengo invitados y pongo esta salsa, todo el mundo alucina. No sé qué tiene, porque no tiene nada del otro mundo. Es súper fácil, es poner todos los ingredientes en crudo, media hora al fuego y luego la trituras, no tiene nada más. La más fácil de preparar es esta. Esta es como más refrescante. Lleva 2 yogures, lleva mayonesa. Os dejaré todos los ingredientes. Lleva un poquito de azúcar, lleva comino, lleva el zumo de limón y perejil. Como lo que es el sazonado de la carne pica, pues esta es ideal porque refresca. Cuando hago fajitas en casa, pues he llegado a hacer hasta 6 tipos de salsa distintos. La verdad que son una pasada. Hoy solo voy a hacer 3. Las fajitas, si las hacéis caseras, procurad taparlas pues para que no se resequen.
Y ahora la última salsa pues va a ser guacamole. Guacamole a mi manera. Nada, va a llevar pues lo típico, el aguacate, limón, comino, sal, pimienta y cebolla pues muy bien picadita. Y el toque así que a mí me encanta pues son los dátiles. En casa los dátiles nos encanta, lo utilizo para muchísimas cosas, para hacer pan, para las ensaladas, bueno, y con el guacamole pues de verdad que está buenísimo. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Creo que muchas veces hablamos de los grandes cambios en el hogar, pero la realidad es que la mayor parte del tiempo pues vivimos entre pequeñas acciones cotidianas. In this house of Y son esas pequeñas acciones las que poco a poco crean el ambiente que queremos para nuestra familia. with only Al final, para mí, pues mantener mi casa cuidada no consiste en hacerlo todo, consiste pues en prestar atención a los pequeños detalles del día a día y hacer lo que está en nuestra mano en cada momento. Porque son esos detalles los que con el tiempo terminan construyendo un hogar. cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.